Seguramente ya has visto alguna publicidad de este modelo, así que ya te parecerá conocido. También su diseño, obviamente, te delatará sobre qué marca estamos hablando. Sí, el invitado de hoy es el EX30, el primer modelo 100% eléctrico de la marca sueca. Sí es verdad que ya la marca ha ido dando algunos detalles y avances con sus modelos Recharge, que ahora ya no son Recharge, ya tienen otra nomenclatura, pero son los híbridos enchufables y han ido entrando en esta inmersión de la era electrificada. Pero este modelo, el EX30, viene a dar ese golpe de mesa que quiere la marca para ofrecer un producto de muy buena calidad, con muy buena autonomía, una muy buena dinámica y sobre todo con la menor huella de carbono para la descarbonización que estamos desarrollando a nivel mundial y sobre todo aquí en Europa. Así que Volvo asegura que el 95% de este coche es totalmente reciclable. Así que nada, vamos a comprobar si este modelo te puede valer o no la pena. Así que bienvenidos y dentro intro. Bueno, comenzamos con el invitado de hoy. Tenemos este EX30, vamos a dar un repaso exterior. Este vehículo, bueno, esta unidad es el Acado Plus, el más alto de gama, y por supuesto, bueno, vemos aquí este color blanco que se ofrece de manera opcional, ¿no? Son unos 600 euros aproximadamente opcional. Vemos aquí la parte frontal donde destaca por supuesto esta línea con el martillo de Thor en la firma lumínica, en lo que son las ópticas delanteras, el logo de Volvo en la parte central y por supuesto un carenado totalmente sellado, ¿no?, en la parte alta, ya que no necesita refrigeración. Sin embargo, la parte baja sí vemos ya algunas entradas para ayudar a la parte aerodinámica, matrícula y toda esta zona en este plástico con diferentes entramados que le dan un aspecto muy bonito. Vemos aquí también entradas totalmente funcionales para mejorar aerodinámica y un capó que es bastante pequeñito, baja aquí muy fuerte en esta parte principal junto con la óptica, tiene esta bajada que le da cierta musculatura. Sobre todo la marca ha buscado enfatizar mucho más esa musculatura con el paso de rueda, un paso de rueda que está marcado tanto en el capó como en esta pequeña aleta, va marcado aquí junto al capó, y luego el paso de rueda junto con la zona de la rueda. Una rueda que en este caso llevamos las llantas de serie 19 pulgadas y unas gomas 245/45 de perfil. En este caso las llantas, las gomas están firmadas por Goodyear y bueno, ofrece una dinámica bastante buena, efficient grip para este coche eléctrico. Vemos en el lateral marcas de tensión justo aquí debajo de la puerta, toda esta zona también en el plástico y la zona superior con este color bitono en este negro brillo que le sienta muy bien. Vemos aquí también los retrovisores en negro con intermitente, cámaras integradas y las manetas en el color blanco de la carrocería. En este caso llevamos el techo panorámico, que lo veremos en el interior. Vemos aquí este pequeño detalle del modelo X30 en el pilar C, justo en esta división para dar el efecto flotante y unir también con el alerón, un alerón que ya lo veis aquí de perfil, que tiene una buena dimensión, y este pequeño piloto trasero que hace conjunto con la parte baja. Vemos aquí la zona para la recarga, tenemos carga continua y carga alterna con sus indicadores. Y bueno, si habéis detallado, tenemos toda la parte de las taloneras en negro mate, la zona también de protección baja de los paragolpes y una pequeña goma muy pequeñita en lo que son los pasos de rueda. No llevamos esos pasos de rueda tan marcados como estamos acostumbrados a ver en los coches SUV. Aquí ya en la saga, bueno, vemos todo este detalle muy bonito, pero muy específico de este modelo EX30. Unos pilotos que, bueno, abrazan
toda la zona del portón con una firma lumínica muy atractiva, y por supuesto esto que os he dicho en el lateral también forma parte del piloto trasero. También tiene una firma lumínica continuista en toda esta zona y le da un aspecto bien cuidado. Por supuesto un paragolpes que bueno, arropa también gran parte de la parte alta, y toda esta zona en negro mate con protecciones y catadrióticos, matrícula en la parte central y parte también de un difusor allí en la parte baja para mejorar aerodinámica, ¿vale? Y por supuesto no vemos ningún tipo de salida de escape, ya que es un coche 100% eléctrico. Aquí vemos el limpia luneta en esta zona, hubiese quedado muy bien aquí integrado, ¿vale? Debajo quedaba más limpio, y bueno, la tercera luz de freno en esta zona. Así que nada, tenemos aquí también el pulsador para abrir el portón trasero, algo que vamos a hacer ahora mismo. Pero bueno, ¿qué opináis de este diseño? ¿Qué opináis de este coche? Sus dimensiones, aquí os dejo todos los datos de dimensiones. ¿Qué os parece? Dejadme aquí en la caja de comentarios vuestra opinión sobre este diseño, el tamaño y en específico el modelo. ¿Qué opináis? Bueno, mientras tanto, vámonos para adentro. Vamos a empezar por el maletero. Tenemos accionamiento eléctrico, un portón con una velocidad bastante aceptable, y aquí encontramos el maletero, 318 litros de capacidad mínima, que como veis tiene muy buenas formas, son unas formas que se aprovechan bastante bien, y tenemos 904 litros de capacidad máxima, abatiendo los asientos en formato 70-30. Aquí también podemos ver este detalle en el plástico donde nos indica las dimensiones abatiendo los asientos y lo que nos puede llevar justo dentro del coche. Un detalle bastante bueno para tener un poco claro lo que podemos tener de espacio en este coche. Aquí la bandeja la podemos bajar y obtener un poco más de altura, pero según lo que quieras usar, aquí podemos llevar los cables y algunas cosillas independientes, y llevar el suelo en esta bandeja un poco más a nivel de la boca de carga. Una boca de carga que, como veis, tiene una altura típica de los SUV, pero está bastante bien. Me gustan los acabados, una bandeja con un material agradable al tacto, plástico aquí un poco bien terminado, o sea, no es lo común de ver de plásticos de mala terminación, está bastante bien. Y aquí tenemos el pulsador para cerrar el maletero, así que vamos a ver la velocidad. Además, un pitido bastante aceptable, no que tenga que despertar toda la urbanización de que estás cerrando tu maletero. Vámonos para adentro. Bueno, veamos las plazas traseras. Tenemos una apertura correcta. Vamos a ver, bajamos aquí un poco la cabeza. Automáticamente, bueno, mido 1,77 para que tengáis referencia. Y bueno, aquí llevo mi asiento en posición ideal de conducción. Si es verdad que podría ir un poco más adelante, pero aquí ya voy pegando con las rodillas en el respaldo. Lo bueno es que el respaldo es totalmente mullido, es cómodo, incluso en la parte central es un poco más interior, ¿no? Recoge un poco más, así que para, bueno, no molestarnos, pues está bastante bien resuelto. En cuanto a calidades, buenos materiales, todo este interior son de materiales reciclados, así que tiene gran parte de ahorro, ¿no? Tanto de la descarbonización como también ahorro de piezas, ¿no? Que vamos a ver sobre todo en la parte delantera, que hay una reducción notable de elementos y piezas para evitar tantas piezas en estos coches en su desarrollo. Hay que destacar que bueno, tenemos una buena ventana con buena apertura, vemos todo muy bien, pero aquí ya encontramos un detalle diferente. Vemos este entramado aquí con esta línea y son las manetas aquí integradas, un detalle bastante diferente, así que bueno, es un buen detalle que sea algo diferente este tipo de manetas. Luego encontramos esta zona baja de la puerta con un plástico también con un entramado que a mí particularmente no me gusta, ¿no? Es un entramado un tanto extraño, no, a mí no me gusta, pero luego la marca sí que ha resuelto con otra tela en la parte de los portabebidas, aquí en la puerta, esta zona también que va como suspendida, está muy bien rematado en cuanto a diseño y
el conjunto de elementos, ¿no? Pero sinceramente esta parte baja de la zona plástica no me gusta mucho el entramado. Sí es cierto también que a medida que ya estás pasando los días con el coche, pues te vas acostumbrando y ya no me choca demasiado. Pero en el primer momento fue el primer detalle que me chirriaba dentro del acabado de este coche. Me parecía un tanto, bueno, mejorable, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Tenemos esta banqueta con buen recorrido. Un detalle también que veo, toda la zona del suelo es bastante elevada, con lo cual vamos aquí en una posición un poco antinatural, no vamos con la pierna tan flexionada o más recta, ¿no? Vamos muy altos aquí con la rodilla, igual pasa en la zona delantera. Un tapizado también en este acabado, así en cuero, con mixto de tela. Tenemos los anclajes Isofix aquí incorporados. Bajamos esta zona, que tenemos aquí esta pequeña tapa hecha en el propio cuero, y aquí tenemos los anclajes a la vista con su canaleta, con lo cual podemos proteger el tapizado de este asiento. La verdad es que está bastante bien. Por supuesto, bueno, vemos aquí los reposacabezas, que tiene muy buena dimensión. Aquí en cuanto al techo tengo 4 dedos de separación, y eso que llevamos el techo panorámico. Eso sí, no llevamos ningún tipo de cortinilla, está protegido. Ahora mismo tenemos el sol aquí pegándonos arriba y no nos molesta para nada, ¿vale? Eso sí, en otros modelos de otras marcas tienen un espectro de protección que va opacando esta luneta. Aquí no tenemos nada de eso, así que lo tenemos resuelto de esta manera. Aquí en la zona central pues tenemos los elevalunas eléctricos, los botones, y 2 puertos USB-C, uno de cada lado, y una pequeña bandejilla por si queremos dejar, por ejemplo, el móvil. Aquí lo dejamos, conectamos y bueno, está apañado. Aquí debajo tenemos un hueco muy sugerente para dejar objetos más largos, con esta pequeña bandeja que lo podremos retirar, y además tenemos este pequeño detalle que está muy bien aquí con toda esta parte de bosque en ambos lados. Está muy bien. Todos estos detalles también lo tendremos en el fraletero que tenemos en la parte delantera, un maletero que está destinado a objetos más pequeños e incluso los cables, y tiene una capacidad aproximada entre los 7 y 8 litros de capacidad, ¿vale? Aquí, bueno, no tenemos bolsillos en los respaldos traseros y no hay ninguna salida de aire para la parte trasera. Sí tenemos iluminación en estos laterales para ayudar a la iluminación interior, y no hay reposabrazos en esta zona central. Vamos a ver qué tal la plaza central. Pues aquí voy con las rodillas pegando totalmente, y el respaldo es muy durillo. Aquí voy más alto, tengo 3 dedos de separación, y la banqueta, bueno, la parte baja es confortable, pero voy muy incorporado. Y aquí 3 adultos de mi contextura iríamos bastante justillos, ¿vale? Es un coche que, bueno, por sus dimensiones tampoco podemos pedir o exigir demasiado en cuanto a cotas. Así que bueno, vámonos para adelante, que hay mucho que contar. Plazas delanteras, tenemos buen acceso, buen ajuste. Vamos a bajar un poco la intensidad del clima. O incluso vamos a apagarlo mientras hablamos. Vale, perfecto. Pues nada, ya estamos. Como veis, lo primero que he tocado es la pantalla. Pues sí, es el primer detalle más destacado en este coche, para bien y para mal. Para bien, bueno, aquí la marca, como os he comentado antes, ha buscado reducir la mayor cantidad de elementos o piezas posibles. Así que tenemos un salpicadero que está en esta disposición, en horizontal, con estos detalles aquí, con buen acabado. Esta zona, como os he dicho, por eso me ha chirriado, porque aquí inmediatamente encontramos este acabado que me parece incluso de estas neveras de playa que llevamos, ¿vale? Que bueno, está en este color, pero así visto al lateral donde le da la luz, tenemos esos pequeños huecos que a mí particularmente no me gusta. Pero repito, ya después de tantos días y kilómetros te acostumbras y bueno, al final hasta le coges cariño.
Pero el salto de calidad de lo que vemos en el techo, la zona aquí de Harman Kardon con el sistema envolvente de audio, hay plásticos pero de buena terminación, buenos detalles, toda esta zona aquí con tiras de iluminación, también en la zona intermedia, este detalle en color azul que también le da un buen detalle. Los asientos, aquí bueno, en esta zona llevamos negro brillo, que lo hablaremos, y ya encontrar esta parte a mí me ha chirriado, pero bueno. Continuando, tenemos toda esta zona muy limpia, aquí llevamos esta cámara para la parte frontal, para las ayudas a la conducción, este volante que es prácticamente cuadrado, aquí achatado tanto arriba como abajo, te acostumbras, está bien, pero no llevamos ningún tipo de botón para clima, ni cierre de puertas, nada, nada, en esta zona. Toda esa zona para elevalunas y cierre de puertas lo tenemos aquí. Abrir y cerrar puertas, un botón rear y dos elevalunas. ¿Para qué es el botón rear? Ya en otras marcas lo están usando, como el grupo back, que al pulsar aquí automáticamente se nos activa estos botones para las partes traseras. Si lo volvemos a pulsar ya se nos abre lo que es la parte delantera. Por supuesto, vemos esta zona que es un portavasos, que también lo podemos usar para objetos más de otras dimensiones, quitando esta opción, pero podremos regular así para un solo vaso o incluso guardarlo de esta manera y tenemos esta parte más libre. Aquí vemos dos huecos, uno para carga inductiva del lado del conductor y todo con engomado, ¿vale? Así protegemos un poco el móvil. Y aquí otra zona con una bandeja y dos puertos USB allí ocultos. Todo va muy bien engomado, así que hay mucho espacio y para objetos largos. Como todo va por pantalla, incluso para abrir la guantera no la tenemos en esta zona, sino la tenemos aquí en la parte central, va también con botón. Eso sí, luego ya para cerrarlo lo tendrás que hacer de manera manual. Bueno, un hueco aceptable para documentación y poco más, pero si hubiese sido en este lado, la guantera hubiese sido más grande, pero bueno, más reducción. Y bueno, todo lo que es el sistema de clima, sistema incluso de apertura de maletero eléctrico también va aquí en la pantalla, sistema de navegación e incluso lo que es el cuadro de instrumentos va aquí en la parte alta de la pantalla, donde tendremos todas las indicaciones de puerta, ayudas a la conducción, sistema automático de luces, el engranaje de la caja de cambios, todo va aquí centralizado en esta pantalla. Y bueno, es tecnológico, es actual, es muy minimalista, pero a nivel ergonómico y me parece un total error que no tengamos ni siquiera aquí botones de accesos rápidos al clima o a home, algo que nos permita tener algo más físico en esta zona. Algo que yo creo que deberían de mantenerse. Vamos a ver si con el tiempo lo corrigen o mantienen en esta esencia. Un volante, como os he dicho, muy cuadrado, en estas zonas achatadas. Vemos aquí, esta es la palanca de cambios en este lado, y en este lado sí que tenemos lo que son los limpias, intermitentes, luces, todo aquí integrado de una manera muy correcta, te adaptas rápidamente. Y bueno, una puerta que mantiene la esencia de las puertas traseras con toda la zona de la maneta, y eso sí, el bolsillo para objetos es un poco más grande. Pedales en goma, en la zona alta tenemos aquí la iluminación y un botón de acceso al desempañante de acceso rápido, sí que lo lleva aquí como muchos Volvos, y esta zona aquí con nuestro espejo interior que no lleva iluminación, así que las personas que necesiten ese espejo con iluminación no lo lleva. El espejo interior fotocromático con buen tamaño y bueno, buen espacio diáfano, de verdad es que como veis podemos tener muchas cosas a la mano. Es un coche que bueno, ofrece como ir en un salón, está bastante bien desarrollado, pero lo que es el suelo también al principio te das cuenta que vas con todo muy bajo, ¿no? Llevas las rodillas un poco elevadas. Es verdad que podremos regular los asientos de manera electrónica y poder ir un poco más altos, pero notablemente aquí ya me reduce mucho. Y bueno, yo suelo ir en una posición más baja, ¿no? Me gusta llevar la posición un poco más baja del asiento, me gusta más conducir de esta manera, y obviamente aquí es cuando notas que el suelo está bastante elevado. Detalles, bueno, aquí vemos la bandera de Suecia, aquí integrado en el tapizado como costumbre de la marca, y bueno, aquí todo con buena terminación, buen acabado.
Me gusta cómo está planteado este coche, con materiales reciclados, no hay excesivos materiales y elementos, pero la parte ergonómica, todo en esta pantalla con sistema Google, que está muy bien. Tenemos incluso YouTube cuando estamos parados con el coche. Está a nivel de usabilidad, está muy correcto, es muy fluido, pero la parte ergonómica es que incluso los intermitentes, los warning, están aquí integrados en la pantalla. La verdad es que es algo que me chirría, sobre todo también el cuadro de instrumentos, todo aquí integrado y no llevar nada aquí, ni siquiera un hub display. Habría que darle una vuelta a esto a futuro, seguro. Así que nada, ya nos ponemos en marcha y vemos qué tal va este Volvo X30 en la carretera. Vámonos. Bueno, a destacar en este X30, sobre todo por ser ya un coche eléctrico, pero la calidad de ajustes es notable. Tenemos una insonorización y una calidad de rodadura ya rozando el término exquisito, sinceramente. Hay que destacarlo. También estamos hablando de una marca con muy buenos acabados, pero que estamos en una gama inicial para esta generación EX, ¿no? Los coches eléctricos de la marca. Y te esperarías, así como has visto algunos detalles que os he mencionado, un poco más básicos o menos de calidad, ¿no? Pero la calidad de rodadura es muy buena. En esta oportunidad estamos con el motor simple de propulsión trasera, 272 caballos y 343 Nm par, con una caja automática de una única velocidad. Como sabéis, los coches eléctricos incorporan este tipo de caja de cambio, ¿vale? Que aquí no llevamos ni regeneración elegible, ni modos de conducción también que se puedan elegir. Sí que podemos dejar un poco de personalización para el tema de dirección, por ejemplo, que podremos elegir algunos niveles de dureza o más suave, y podemos elegir pulsando aquí en el botoncillo del coche. Tenemos algunas opciones rápidas como la permanencia en el carril, conducción con un pedal o los avisos de límite de velocidad, que por normativa se activan cada vez que entramos al coche por primera vez, pues se quedan activados y nos va alertando con alarmas sonoras de que nos hemos excedido de los límites de velocidad, ¿vale? Pero tenemos la conducción con un único pedal, el e-pedal, que al seleccionar, en el momento ya el coche se nota una regeneración, y por supuesto cuando quitamos el pedal, el pie del pedal del acelerador, obviamente el coche se va frenando o regenerando, y esto nos permite prácticamente no hacer uso del freno. Esto es más recomendado para un uso urbano donde tenemos incorporaciones y un uso de entrecalles, y es más recomendado y va muy bien. El coche, bueno, dinámicamente tiene una suspensión que filtra muy bien. Tenemos una dinámica prácticamente de coche compacto, un trazado de curva correcto, una pegada que para estos 272 caballos es más que correcto. Se nota esta propulsión trasera como a esa aceleración, ¿no? Y es un coche que, bueno, en este caso llevamos la batería normal con 375 kilómetros de autonomía y 475 para la batería extendida, ¿no? De rango extendido. Yo creo que esta opción te puede valer más que bien para un uso diario, incluso semanal, si tienes unos trayectos bastante cometidos, ¿no? Que no son excesivos, y unos 100, 150 diarios, por ejemplo, te viene muy bien. Si requieres de los 350 kilómetros de media para tu día a día, pues bueno, también tienes la alternativa de hacer una recarga. Son 51 kilovatios de batería, 49 de capacidad útil, con lo cual tienes una recarga en corriente continua muy rápida para obtener el 100%. Y la verdad es que la dirección transmite lo necesario. El pedal del freno, tenemos una pequeña parte regenerativa, pero automáticamente notamos esa mordida de la pinza. Tenemos la corrección de las ayudas a la conducción de mantenimiento del carril, que también son bastante efectivas. Incluso esta cámara nos va observando nuestros gestos y
si tenemos somnolencia, estamos agotados y empezamos a bostezar, por ejemplo, él nos va dando avisos de que merecemos ya un descanso y es recomendable hacer una parada y poder descansar y continuar nuestro trayecto. También, obviamente, esta cámara si detecta que le estamos teniendo obstáculo, como por ejemplo aquí con el brazo o en algún momento, él en un rango de segundos nos va a advertir que por favor saquemos todos los obstáculos del rango de esta cámara para que haga su función correctamente. Un sistema de HADAS muy correcto que incluso nos va alertando del tráfico cruzado de este ángulo para poder abrir las puertas con total seguridad y toda esta parte que nos ayuda, ¿no?, al uso del coche. Un coche que, bueno, como se ha alertado, tiene muy buen confort de marcha general, tiene, bueno, un tarado de suspensión correctísimo, que, bueno, yo no le veo mayor problema para un uso diario e incluso salir de la ciudad con total confort y tranquilidad. Un coche que, bueno, también nos ofrece esa pegada, como os he dicho antes, de una aceleración, pero que va progresiva, pero se siente muy dinámico. La verdad es que la versión Performance con doble motor debe ser una auténtica pasada, pero incluso me parecería ya exagerada para el tipo de coche y el uso que le vas a dar, ¿no? Con este, ya os digo, vais sobrado. Si necesitas un poco más de autonomía y tener un poco más de tranquilidad, pues bueno, tienes la opción de ir a la versión de rango extendido de batería. La parte ergonómica, como se ha avanzado antes, tenemos aquí la pantalla, donde sí que tenemos que ir viendo siempre a la parte central, en la parte superior, la velocidad, las funciones que tengamos normalmente en un cuadro de instrumentos que va en esta posición. Así que tendremos que desviar un poco la mirada. Y así que la parte ergonómica está un poco de aquella manera. Pero bueno, sabemos que no es la primera marca que hace este tipo de desarrollos, pero yo sinceramente creo que no está del todo bien. Por supuesto, tenemos todas las funciones, mapa, sistema de ayudas a la conducción, todo centralizado en esta pantalla. Así que hay que ser muy, pero que muy buenos con el uso de pantallas para hacer un uso efectivo y correcto de este EX30. Pues a nivel de consumos y de autonomía, como os he dicho, una autonomía de 375 kilómetros con la batería al 100% y tenemos un consumo entre los 15 y 18 kWh de media en toda la prueba. Hemos hecho ya 895 kilómetros en estos 7 días y un uso correcto, un equipo de audio que suena fantástico, no es, vamos, ni comparable con modelos incluso de la marca más altos, pero para este acabado y esta versión yo creo que está muy bien desarrollado este sistema con toda esta barra de sonido aquí en la parte central. Está muy bien, me gusta el concepto de este X30, de este desarrollo con una muy buena y clara objetivo de descarbonización, por lo menos por la marca, este intento de hacer todo por el bien de la producción y la huella de carbono. Así que bueno, hay que seguir apoyando este tipo de iniciativas, pero tener muy claro que es algo, en mi humilde opinión, que tiene que convivir con otras alternativas de propulsión o de desarrollo de gasolina, diésel y todo lo que puede salir como combustibles alternativos a partir de ahora. Nada, nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este X30, una versión tracción propulsión trasera con la batería digamos básica, no es la extendida, pero 375 kilómetros bastante buenos. Con la batería extendida estaríamos 100 kilómetros más, alrededor de los 475, que te puede venir muy bien. Si quieres un motor más potente de estos 272 caballos, ya tendrías la versión Performance con los dobles motores y la tracción total permanente. Un coche que te va a dar más energía, más impulso, pero yo creo que esta versión te puede ir perfecto para tu día a día y esos 375, casi 400 kilómetros son una autonomía más que aceptable para trayectos diarios e incluso, por qué no, semanales, dependiendo de tus rutas. Un coche con muy buen acabado, un coche con una dinámica exquisita, me ha encantado cómo va. Detalles ergonómicos como el uso de la pantalla para todo, me parece, a mi punto de vista, un error. Algunas cosas, por ejemplo, de los asientos, la distancia al suelo, al menos para mí,
es algo no tan cómodo, pero te adaptas. Y bueno, en líneas generales es un diseño muy bonito, muy elegante y que es seña de identidad de Volvo. Sus precios, que parten de los 30.000 hasta los 52.000 euros, tenemos un abanico bastante bueno para elegir la versión que más nos convenga. Así que nada, amigos, agradecemos a Volvo España la sesión de este Volvo EX30 y a vosotros las visitas. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, y si quieres pertenecer al grupo privado del garaje de Supermotor, tendréis también un botón para unirte al squad de Supermotor. Por una módica suma mensual que no tiene permanencia ninguna, puedes acceder a WhatsApps privados, a toda la parte de información privada y por supuesto también tener adelantos de los estrenos de los vídeos que ofrecemos en el canal y algunos vídeos únicamente privados para los miembros. Y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X, y además de TikTok, donde tendréis avances también de las pruebas y más detalles de la actualidad del motor. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.